Yo le quisiera decir que el agro tiene muchísimo riesgo. Y en los negocios se habla de más riesgo, más rentabilidad. Pero en el agro no necesariamente es más riesgo, más rentabilidad, sino rentabilidad promedio. Nunca tenemos rentabilidades espectaculares. Los mismos países de la OCDE reconocen que la agricultura debe tener un tratamiento diferenciado. Y en ese sentido nuestro país tuvo un marco promotor, lo tuvo hasta finales del 2020, cuando en el gobierno del presidente Sagasti, con la anuencia del presidente Sagasti y todo su gabinete, el Congreso le quitó el marco promotor a las agroexportaciones. Y no solo le quitó, sino implementó una cosa que no lo tiene ni Cuba ni Corea del Norte, no lo tiene ni Camboya, que es ponerle un bono de 30% a la planilla en un sector donde la planilla es el 40% del costo de producción. De modo que solo ese bono de 30% incrementa el costo de producción en 12%. Y eso en momentos donde la competencia en agroexportación ya era muchísimo más grande que lo que era hace 10 o 20 años. Tenemos a Colombia, tenemos a Chile, a México, a Sudáfrica, a todos los países africanos que están entrando, a Israel, y en momentos también donde ya no hay tanta demanda insatisfecha como había antes. Antes los mercados estaban casi desabastecidos, había fruta algunos meses del año. Ahora los mercados tienen fruta todos los meses del año. Pero quisiera para comprender mejor lo que está afirmando usted, que ya es algo político, ¿cómo se explica, si las cosas son como usted los dice, desde el año 2020, que los récords de agroexportación se hayan conseguido después? Porque los 10.000 millones de dólares los hemos conseguido mucho después de estas normas que usted considera peores que las que hay en Camboya y otros países. Sobre todo porque la ley del año 2000 preveía beneficios tributarios provisionales y se prolongaron durante 20 años. Yo quería saber qué es lo que piensa usted que se ha debido hacer el año 20 en vez de lo que se hizo y que usted reprueba por lo que veo, para favorecer que aumente la agroexportación, pero para que no hayan desequilibrios en los beneficios tributarios entre unas actividades productivas y otras. Primero usted dice, le quitaron los beneficios en el 2020 que aplicaban para el 2021 y el 2023 hemos tenido récords de exportación. Sí. Lo que pasa es que cuando usted hace una inversión en el agro, los beneficios recién los obtiene a partir del tercer año prácticamente. O sea, lo que cosechamos el 2023 es lo que se sembró el 2020. Y el problema lo vamos a tener a futuro, porque 2023 casi no hemos tenido inversiones. Y el 2024 tampoco estamos teniendo inversiones. O sea, nuestro 2026, nuestro 2027 va a ser terrible, porque no hay inversiones nuevas que sustenten un crecimiento, ¿no? Y ciertamente cuando usted dice, se dio el 2020 y era provisional. Sí, ¿no? El 2000. El año 2000, perdón. Sí. Y era provisional, y de hecho el año 2019 se habría ampliado por 10 años hasta el 2029. Y el 2020 esto se quita, ¿no? Y ahora, esto no debería tener naturaleza provisional, debería ser permanente. Como le digo, es un sector, mire usted conoce los desiertos de La Libertad, Chavimochic, conoce los desiertos de Villacurí, donde no había nada, un suelo inhóspito. Y ha habido gente que ha arriesgado su capital y muchos han perdido. Yo también me he dedicado a la agroexportación y he ganado mucho dinero y he perdido mucho dinero en agroexportación. Aquí se pierde mucho. Y cuando usted ve el desarrollo territorial que se da, gente con empleo formal, gente que nunca había accedido a tener ese nivel de ingresos, y usted ve que es una maravilla y esto se ha formado de la nada. Y a veces uno ve y dice, a estos señores hay que pagarles, ¿no? En lugar de estar cobrando los impuestos. Y, todas las personas que ganan dinero en el Perú deben pagar de impuestos, de acuerdo al nivel de sus ingresos, ¿no? ¿Qué propone la ley? La ley, devolverle el marco promotor. No nos estamos inventando... ¿Cómo estaba hasta fines de 2020? Por lo menos en algunos aspectos sí. Por ejemplo, en el tema de la renta, hacer el 15% permanente. Pero hay una cosa que no podemos quitar y es la más dañina, el bono beta. No lo podemos quitar porque ya es parte de los ingresos de los trabajadores y esto generaría mucha protesta social. O sea, el bono beta no lo podemos quitar, lamentablemente, es lo más perjudicial y lamentablemente va a quedar ahí. Y debemos ver cómo compensamos eso con otras medidas complementarias, ¿no? Es una propuesta que estará consensuada con el sector privado, con los actores involucrados en el sector también, y que se ha propuesto promover además a los pequeños productores para lograr mayores ingresos por sus productos. La pequeña agricultura, ¿qué espacio ocupa en la agenda del ministerio? La principal, sin duda. Y hay que reconocer
que aún modificando esta ley agraria y dándole beneficios a los pequeños, no los va a beneficiar tanto directamente. Tenemos medidas complementarias para favorecer a los pequeños. Justamente a eso iba ante las advertencias de una emergencia alimenticia, ¿no? A causa de una falta de asesoría para el pequeño agricultor, una falta de prevención, de saber cómo manejar los suelos, las semillas. No le digo la gran agricultura que se beneficiará con los grandes proyectos de irrigación, sino esos pequeños agricultores que, como usted dice, ocupan ¿cómo lo decimos? Un punto esencial o principal en la agenda del ministerio. ¿Cómo se traduce esa dedicación que le va a poner el ministerio a ellos? Sí, mire, en el agro a veces nos pasa falta oferta de algunos productos. Hay desabastecimiento, pero por otro lado, al costado tenemos sobreoferta de otros productos. O sea, ese portafolio de productos en 2 millones de pequeños productores no se maneja tan bien, porque nos falta un sistema de información fuerte de siembras, por ejemplo, ¿no? No que le diga al productor qué va a sembrar, sino que le diga cómo están avanzando las siembras, por lo menos, ¿no? Mira, ya está sembrando mucha papa, o mucho camote, o muchas menestras. Entonces, eso es prioridad para nosotros este año, implementar el sistema de información para alertar al productor si se está sembrando mucho de algo, o también poco de algo, y ahí hay una oportunidad, ¿no?